El reloj del pasillo marcaba las 5:20 de la madrugada cuando las puertas automáticas del Hospital General Santa Elena se abrieron de golpe. El sonido de una camilla rompiendo el silencio hizo que médicos, enfermeras y camilleros abandonaran por un instante la rutina para concentrarse en un solo paciente. Trauma torácico. Hemorragia interna. Presión en caída. Gritó uno de los paramédicos mientras corría junto a la camilla. Sobre ella viajaba Artemio, un hombre de 58 años, conocido en su barrio por ayudar a cualquiera que necesitara una mano. Su camisa estaba cubierta de sangre y su respiración era apenas un esfuerzo desesperado. A pocos pasos corría Flor, su esposa desde hacía 35 años. Apenas podía mantenerse en pie. No me lo quiten. Déjenme verlo. Artemio. Mírame. Estoy aquí. El médico de urgencias la sostuvo antes de que cayera. Señora, necesitamos entrar inmediatamente al quirófano. ¿Va a vivir? El médico guardó unos segundos de silencio. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Aquellas palabras, aunque sinceras, no alcanzaban para aliviar el miedo. Mientras la camilla desaparecía tras las puertas dobles del área quirúrgica, Flor quedó inmóvil observando el letrero rojo que decía: quirófano. Acceso restringido. Era una frontera invisible entre la vida y la muerte. Dentro del quirófano, el doctor Gustavo Salazar, uno de los cirujanos con mayor experiencia del hospital, ya esperaba completamente preparado. Había realizado cientos de cirugías complejas, pero nunca se acostumbraba a esa primera mirada sobre un paciente cuya existencia dependía de cada decisión tomada durante las siguientes horas. Reporte. Una residente respondió rápidamente. Accidente automovilístico. Fracturas múltiples. Laceración hepática extensa. Sospecha de ruptura esplénica. Presión 60/40. Gustavo observó el monitor cardíaco. El ritmo era débil. Muy débil. Necesitamos sangre. Ya viene en camino. Entró la anestesióloga Anastasia Ruiz, quien comenzó a revisar el equipo. Está listo. El cirujano respiró profundamente. Empezamos. Las lámparas iluminaron el cuerpo inmóvil de Artemio. Durante unos segundos nadie habló. Solo podían escucharse los pitidos del monitor y el suave zumbido de los respiradores. Mientras tanto, en la sala de espera, Flor sostenía entre las manos un viejo rosario. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía mover las cuentas. A su lado llegó una joven enfermera. ¿Señora Flor? Ella levantó la vista. Sí. Necesito algunos datos médicos de su esposo. Flor respondió automáticamente. Fecha de nacimiento. Medicamentos. Alergias. Operaciones anteriores. Todo salía de su boca como si otra persona estuviera hablando por ella. Al terminar, la enfermera permaneció unos segundos junto a ella. El doctor Gustavo está al frente de la cirugía. Es uno de los mejores. Flor asintió lentamente. Solo quiero volver a escuchar la voz de mi esposo. La enfermera no encontró palabras. Le tomó la mano antes de regresar al área quirúrgica. Dentro del quirófano, la situación empeoraba. Saturación bajando. Más succión. No encontramos el origen completo del sangrado. Gustavo mantenía la calma. Cada movimiento era exacto. No había espacio para el miedo. Solo para el conocimiento y la precisión. Anastasia observó el monitor. Presión 55. Compresas. Otra residente entregó el material. La sangre seguía llenando el campo quirúrgico. Parecía no terminar nunca. Necesitamos controlar esa hemorragia ahora.
El silencio aumentó. Nadie respiraba con tranquilidad. A varios kilómetros del hospital sonó un teléfono. Bueno. ¿Es usted Daniel? Sí. Le llamamos del Hospital General Santa Elena. Su padre sufrió un accidente. Necesitamos que venga inmediatamente. Del otro lado de la línea hubo un largo silencio. Voy para allá. Daniel salió de casa sin cambiarse siquiera la ropa. Solo tomó las llaves del automóvil. Mientras conducía, recordaba la conversación que había tenido con Artemio apenas unas horas antes. Habían discutido. Una discusión absurda. Ni siquiera recordaba exactamente el motivo. Las últimas palabras que le dijo a su padre fueron dichas con enojo. Ahora cada kilómetro parecía una condena. En el quirófano apareció una nueva complicación. Doctor. Gustavo levantó la vista. ¿Qué ocurre? Está entrando en choque. La anestesióloga ajustó medicamentos. No responde. Gustavo tomó aire. Aumenten la transfusión. El monitor comenzó a emitir un sonido irregular. Cada pitido parecía más lento que el anterior. Anastasia habló con serenidad. No podemos perder tiempo. El cirujano asintió. Continuamos. Su voz sonaba firme. Aunque por dentro sabía que aquella cirugía apenas comenzaba. Flor seguía observando la puerta cerrada. Cada vez que algún médico salía del área quirúrgica, ella se levantaba de inmediato. Siempre era otro paciente. Otra familia. Otra historia. Nunca Artemio. Hasta que apareció Gustavo por unos instantes, todavía vestido con ropa estéril. Se acercó rápidamente. ¿Doctor? Él bajó la mirada. La cirugía es mucho más complicada de lo que esperábamos. Flor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Está muriendo? Gustavo tardó unos segundos en responder. Está luchando con todas sus fuerzas. Nosotros también. Flor comenzó a llorar en silencio. Dígale. Si puede escuchar. Dígale que no se vaya todavía. Que aún tenemos muchas cosas pendientes. El médico asintió lentamente. Se lo diré. Regresó al quirófano. Antes de cruzar nuevamente aquellas puertas, volvió la vista hacia la mujer que permanecía abrazando el rosario. Sabía que, al otro lado de esa pared, no solo estaban intentando salvar un corazón. También estaban sosteniendo una familia entera que se negaba a despedirse. Las luces del quirófano continuaban encendidas. La operación estaba lejos de terminar. Y nadie podía imaginar que las siguientes horas pondrían a prueba la fortaleza de todos los presentes. Cuando el doctor Gustavo Salazar volvió a cruzar las puertas del quirófano, el ambiente era todavía más tenso que unos minutos antes. Nadie hablaba si no era estrictamente necesario. El sonido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo de cada movimiento, mientras el equipo médico luchaba contra un enemigo invisible que parecía ganar terreno con cada segundo. Artemio permanecía inmóvil bajo las intensas luces quirúrgicas. Su pecho subía y bajaba únicamente gracias al respirador mecánico. El cuerpo estaba frío, pero el corazón aún encontraba fuerzas para seguir latiendo. ¿Cómo va la presión?, preguntó Gustavo sin apartar la vista del campo operatorio. Anastasia revisó rápidamente la pantalla del monitor. 60/35. Está muy inestable. ¿La siguiente unidad de sangre? Ya está entrando. Una enfermera acercó nuevos instrumentos estériles. Doctor. Gustavo tomó el portaagujas y continuó reparando el tejido desgarrado alrededor del hígado. La hemorragia comenzaba a disminuir. Muy lentamente.
Pero cada pequeño avance costaba enormes esfuerzos. Vamos bien, no aflojen ahora. Nadie respondió. No hacía falta. Todos compartían el mismo objetivo. En la sala de espera, Flor no había cambiado de lugar desde que Artemio ingresó al quirófano. Las horas parecían inmóviles. El café que una voluntaria le había ofrecido permanecía intacto sobre una pequeña mesa. Ni siquiera recordaba cuando había dejado de sentir hambre. Las puertas del ascensor se abrieron. Daniel apareció corriendo. Su respiración estaba agitada. Buscó desesperadamente entre las personas hasta encontrar a su madre. «Mamá». Flor levantó la vista. Al verlo, rompió en llanto. Daniel la abrazó con fuerza. Durante varios segundos ninguno pudo decir una sola palabra. Solo lloraban. «¿Cómo está mi papá?», preguntó finalmente. Flor negó con la cabeza. «Todavía sigue en cirugía». Daniel cerró los ojos. «Todo fue culpa mía». Flor lo miró sorprendida. «No digas eso. Discutimos antes del accidente. Le hablé muy mal. Ni siquiera me despedí». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del joven. «Si hubiera sabido». Flor acarició lentamente su cabello. «Tu padre jamás se quedó con rencor de nadie. Mucho menos de ti». Daniel respiró profundamente intentando convencerse de aquellas palabras. Pero el peso de la culpa resultaba insoportable. Dentro del quirófano surgió un nuevo problema. «Doctor». La voz de Anastasia sonó más seria. «Tenemos arritmia». Todos dirigieron la vista al monitor. Las líneas comenzaron a volverse irregulares. El ritmo cardíaco perdía estabilidad. «Preparen amiodarona». Una enfermera entregó inmediatamente el medicamento. Aplicando. Los segundos parecían eternos. El monitor continuaba mostrando un corazón agotado. Gustavo siguió trabajando. Sabía que detener la cirugía significaba perder cualquier posibilidad. «Vamos, Artemio. No puedes rendirte todavía». La frase escapó casi como un pensamiento. Anastasia levantó discretamente la mirada hacia él. Era extraño escuchar a Gustavo hablar con un paciente durante una operación. Siempre había sido reservado. Metódico. Frío. Aquella mañana era diferente. En un rincón del hospital, la residente Mariela observaba desde la ventana del pasillo. Era su primera cirugía de semejante complejidad. Se acercó a otro médico. Doctor Gustavo nunca había permanecido tantas horas seguidas en una operación. El médico sonrió ligeramente. Hace 12 años perdió a su esposa precisamente en un quirófano. Mariela quedó inmóvil. ¿No pudo salvarla? El hombre negó lentamente. Era otro hospital. Desde entonces hace todo lo posible para que ninguna familia pase por lo mismo. Mariela comprendió entonces el motivo de aquella determinación que veía en el rostro del cirujano. No era solo profesionalismo. También era una deuda emocional que cargaba desde hacía muchos años. Las agujas del reloj avanzaban. 5 horas. Luego 6. El cansancio comenzaba a hacerse evidente. Anastasia masajeó discretamente uno de sus hombros. No podía permitirse perder concentración. Presión estable por ahora. Gustavo respiró con alivio. Perfecto. Continuemos con el vaso. La parte más delicada de la intervención apenas comenzaba. En la sala de espera apareció un sacerdote del hospital. Se acercó respetuosamente. ¿Puedo acompañarlos un momento? Flor asintió. Los tres permanecieron sentados.
No hubo grandes discursos. Solo un silencio compartido. A veces el silencio también podía abrazar. Daniel observaba constantemente las puertas del quirófano. Cada vez que escuchaba pasos imaginaba que alguien saldría con noticias. Pero los minutos seguían transcurriendo. Dentro del quirófano, Gustavo logró controlar finalmente el sangrado principal. Compresas. La enfermera realizó el conteo correspondiente. Todo completo. Anastasia sonrió por primera vez en varias horas. La presión está subiendo. 75/50. Era una cifra todavía peligrosa. Pero representaba un cambio alentador. Gustavo sintió como parte de la tensión abandonaba sus hombros. Muy bien. Sigamos despacio. No podemos cometer errores ahora. Todos asintieron. En ese mismo instante, mientras los médicos continuaban trabajando, Artemio experimentaba algo imposible de explicar desde la ciencia. En la profundidad de su inconsciencia creyó escuchar voces conocidas. Recordó a Flor cuando apenas eran novios. La vio riendo bajo la lluvia. Escuchó las primeras palabras de Daniel siendo un niño. Volvió a sentir el olor del pan recién horneado que su esposa preparaba los domingos. Imágenes dispersas. Momentos sencillos. Toda una vida desfilando lentamente. Muy lejos de allí, una voz parecía llamarlo. Otra, mucho más cercana, insistía en que permaneciera. Gustavo terminó el último punto de sutura. Observó cuidadosamente toda la cavidad abdominal. Ya no existían sangrados activos. Miró a Anastasia. Ella respondió con una leve sonrisa. Está resistiendo. El cirujano apoyó ambas manos sobre la mesa durante unos segundos. Todavía faltaba cerrar completamente la incisión. Luego vendrían las horas más difíciles en terapia intensiva. Nada estaba asegurado. Bastaba una complicación para perder todo el trabajo realizado. Aún así, por primera vez desde que Artemio ingresó al hospital, una pequeña posibilidad comenzaba a abrirse entre tanta incertidumbre. Nadie se atrevía a celebrarlo. Sabían demasiado bien que la batalla aún estaba lejos de terminar. Las últimas suturas fueron colocadas con la misma precisión con la que el doctor Gustavo Salazar había iniciado la operación varias horas atrás. Nadie en el quirófano celebró cuando la herida quedó completamente cerrada. Todos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Anastasia revisó nuevamente los monitores. Presión 80/55. El ritmo cardíaco continuaba siendo irregular, aunque mucho más estable que al inicio de la cirugía. Gustavo retiró lentamente los guantes. Tenía las manos entumecidas. La espalda le dolía. El cansancio comenzaba a reflejarse en sus ojos. Observó a Artemio durante unos segundos. Parecía dormir profundamente. Solo el respirador y los múltiples monitores recordaban que seguía dependiendo de la medicina para mantenerse con vida. Trasládenlo a terapia intensiva. Las enfermeras comenzaron el delicado procedimiento. Cada cable. Cada sonda. Cada monitor debía permanecer conectado. Un pequeño descuido podía convertirse en una tragedia. Cuando Gustavo salió finalmente del quirófano, Flor y Daniel se levantaron al mismo tiempo. Habían pasado más de 8 horas. Ambos buscaban una respuesta en el rostro del cirujano antes de escuchar una sola palabra. Gustavo respiró profundamente. La cirugía terminó. Flor llevó ambas manos a la boca. ¿Está vivo? Sí. Las lágrimas aparecieron de inmediato. Daniel abrazó a su madre mientras ambos rompían en llanto. Pero Gustavo levantó suavemente una mano. Aún no podemos decir que está fuera de peligro. El silencio regresó.
Las próximas 48 horas serán decisivas. Su cuerpo sufrió lesiones muy graves. La operación fue exitosa, aunque ahora debemos esperar la respuesta de sus órganos. Flora sintió lentamente. No era la noticia definitiva que anhelaba escuchar. Aún así, aquellas palabras abrían una pequeña puerta que horas antes parecía completamente cerrada. ¿Podemos verlo? Cuando llegue a terapia intensiva. Solo unos minutos. Mientras Artemio era trasladado por los largos pasillos del hospital, decenas de profesionales se apartaban para dejar pasar la cama. Todos reconocían al equipo quirúrgico. Muchos sabían que aquella intervención había sido una de las más complejas del año. Mariela caminaba detrás de Gustavo. «Doctor». Él volvió ligeramente la cabeza. «¿Sí? Gracias por dejarme participar. Aprendí más hoy que durante todo el año». Gustavo sonrió con humildad. «Nunca olvides algo. Las técnicas pueden salvar cuerpos. Pero la compasión también salva personas». Mariela guardó aquellas palabras en silencio. Sabía que las recordaría durante toda su carrera. En terapia intensiva todo parecía distinto. Las luces permanecían tenues. Los sonidos eran constantes. Monitores. Bombas de infusión. Respiradores. Todo funcionaba con una precisión casi perfecta. La enfermera de guardia recibió el reporte. Paciente masculino. Politraumatizado. Posoperatorio inmediato. Riesgo elevado de choque séptico y falla multiorgánica. Comenzó inmediatamente la vigilancia permanente. Nadie apartaría los ojos de Artemio. Ni un solo minuto. Flor pudo entrar primero. Se colocó la bata desechable. El cubrebocas. El gorro. Las manos le temblaban mientras caminaba hacia la cama. Por un instante no reconoció a su esposo. Los tubos. Los vendajes. Los aparatos. Todo ocultaba al hombre alegre con quien había compartido más de 3 décadas. Se acercó lentamente. Tomó su mano. Estaba fría. Ya terminé de regañarte por llegar tarde tantas veces. Ahora solo quiero volver a discutir contigo por cualquier tontería. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las sábanas. Todavía tenemos pendientes muchos desayunos. Muchos cumpleaños. Muchísimas caminatas. No me dejes sola. El monitor continuaba marcando el ritmo del corazón. Flor acariciaba suavemente los dedos inmóviles de Artemio. Entonces ocurrió algo inesperado. Sintió un leve movimiento. Muy pequeño. Casi imperceptible. Miró sorprendida. Los dedos parecían haber respondido a su contacto. Enfermera. La mujer acudió rápidamente. ¿Qué sucede? Movió la mano. La enfermera observó atentamente. Puede ser un reflejo. Todavía está profundamente sedado. Flor volvió a sujetar aquella mano. No respondió nuevamente. Pero aquel instante quedó grabado en su corazón. Daniel entró unos minutos después. Se acercó despacio. Durante varios segundos simplemente observó a su padre. Después habló con la voz quebrada. Papá. Perdóname. Nunca debí discutir contigo. Siempre querías ayudarme. Y yo solo veía defectos donde había consejos. Se limpió las lágrimas. Todavía necesito aprender muchas cosas contigo. No sé reparar una llave. No sé cambiar el motor del coche. Ni siquiera aprendí esa receta del asado que siempre prometías enseñarme. Su voz terminó por romperse. Todavía no. Por favor. No todavía.
La enfermera permanecía discretamente al fondo de la habitación. Había visto escenas semejantes cientos de veces. Aún así, nunca lograba acostumbrarse. Cada familia tenía su propia historia. Cada cama escondía un universo entero. Entrada la madrugada, Gustavo pasó nuevamente por terapia intensiva antes de regresar a casa. Observó los monitores. Todo permanecía estable. Anastasia llegó pocos minutos después. También lucía agotada. ¿No has dormido? Gustavo negó con una leve sonrisa. Tampoco tú. Ella se sentó unos segundos junto al control de enfermería. ¿Crees que saldrá adelante? El cirujano permaneció observando a Artemio detrás del cristal. No lo sé. La medicina hace cálculos. Los seres humanos escriben historias que muchas veces desafían esos cálculos. Anastasia sonrió. Eso sonó muy diferente al Gustavo que conocí hace 10 años. Él bajó la mirada. Hay pacientes que cambian a los médicos. Y hay médicos que nunca vuelven a ser los mismos después de ciertos pacientes. Las horas siguieron avanzando lentamente. A las 3 de la madrugada, una alarma rompió el silencio de terapia intensiva. El monitor comenzó a emitir un sonido agudo. La frecuencia cardíaca descendía rápidamente. Las enfermeras reaccionaron de inmediato. Llamen al doctor Gustavo. Anastasia ya corría hacia la habitación. Flor y Daniel despertaron sobresaltados en la sala de espera al escuchar el movimiento inusual del personal. Las puertas volvieron a cerrarse. Nadie decía una palabra. Solo podía escucharse el sonido apresurado de los pasos. Una nueva batalla acababa de comenzar. La alarma del monitor seguía resonando con un sonido agudo que atravesaba los pasillos de terapia intensiva. En cuestión de segundos, la habitación de Artemio volvió a llenarse de médicos y enfermeras. El doctor Gustavo Salazar fue el primero en llegar. Reporte. La enfermera levantó la vista del monitor. La presión está cayendo nuevamente. Presenta una arritmia severa. Anastasia revisó el respirador mientras ajustaba los medicamentos. La saturación también está disminuyendo. Gustavo observó fijamente la pantalla. El corazón de Artemio parecía debatirse entre continuar o detenerse definitivamente. Aumenten el soporte vasopresor. Una enfermera obedeció de inmediato. Otra preparó nuevos medicamentos. El ambiente recordaba las horas más difíciles de la cirugía. Nadie hablaba más de lo indispensable. Cada segundo tenía un enorme valor. Al otro lado de la puerta, Flor y Daniel observaban desde el cristal. No podían escuchar las indicaciones médicas. Solo veían el movimiento acelerado del personal. Flor comenzó a temblar. Otra vez. Daniel tomó su mano. Papá es fuerte. Va a resistir. Aunque intentaba sonar convencido, el miedo también se reflejaba en su rostro. Los minutos parecían interminables. Cada vez que Gustavo levantaba la cabeza para mirar el monitor, Flor contenía la respiración. Dentro de la habitación, Anastasia habló con serenidad. Está respondiendo lentamente. La frecuencia cardíaca comenzó a estabilizarse. 80 latidos por minuto. Luego 84. La presión arterial aumentó poco a poco. Gustavo dejó escapar un profundo suspiro. Bien. Mantengamos esta línea. No bajemos la guardia. El peligro inmediato parecía haber pasado. Pero nadie olvidaba que Artemio continuaba en estado crítico. Al amanecer, el hospital comenzó a recuperar el ritmo habitual. Pacientes. Familiares. Médicos entrando y saliendo de consulta. Solo en terapia intensiva el tiempo parecía transcurrir de otra manera.
Cada hora se medía por los resultados del laboratorio. Por las constantes vitales. Por pequeños cambios que para cualquier otra persona pasarían inadvertidos. Gustavo caminó hacia la cafetería del hospital. Era la primera vez en casi 24 horas que se permitía sentarse. Tenía frente a él una taza de café completamente fría. Ni siquiera recordaba cuando la había pedido. Mariela se acercó discretamente. «Doctor. ¿Puedo sentarme?» «Claro». La residente permaneció unos segundos en silencio. «Anoche pensé que lo perdíamos». Gustavo asintió. «Yo también». «¿Cómo logras seguir adelante después de tantos casos difíciles?» El cirujano observó por la ventana. Durante unos instantes pareció buscar la respuesta. Cuando era joven creía que un médico debía vencer siempre a la enfermedad. Después comprendí que eso no depende únicamente de nosotros. Nuestro deber consiste en dar al paciente todas las oportunidades posibles. El resultado final muchas veces está fuera de nuestras manos. Mariela escuchó atentamente. Aquellas palabras tenían el peso de muchos años de experiencia. Al mediodía, los estudios mostraron una noticia alentadora. Los riñones comenzaban a funcionar adecuadamente. La hemorragia permanecía controlada. Los pulmones respondían mejor al tratamiento. Anastasia sonrió al revisar los resultados. Por fin tenemos buenas noticias. Gustavo observó nuevamente a Artemio. Su rostro conservaba la palidez del accidente. Aunque ahora parecía menos distante. Menos frágil. Comenzaremos a disminuir la sedación lentamente. Flor, que esperaba junto a Daniel, escuchó aquellas palabras. ¿Eso significa que despertará? Gustavo respondió con prudencia. Si todo evoluciona favorablemente, podría abrir los ojos en las próximas horas. No sabemos cómo reaccionará al principio. Puede sentirse confundido. Pero es un paso importante. Flor comenzó a llorar otra vez. Aquellas lágrimas ya no nacían únicamente del miedo. También nacían del alivio. Las horas continuaron avanzando. La enfermera redujo gradualmente los sedantes. El monitor seguía mostrando un ritmo estable. Anastasia permanecía vigilando cada cambio. Empieza a responder. Los párpados de Artemio realizaron un ligero movimiento. Después volvieron a cerrarse. Flor llevó una mano al pecho. Lo vi. Daniel sonrió por primera vez desde el accidente. Yo también. Gustavo levantó discretamente un dedo. Todavía necesita tiempo. No intenten apresurarlo. El organismo está haciendo un enorme esfuerzo. Al caer la tarde ocurrió algo que ninguno olvidaría. Los párpados de Artemio volvieron a moverse. Esta vez lentamente. Con enorme dificultad. Hasta que sus ojos lograron abrirse unos centímetros. La luz lo obligó a entrecerrarlos. Miró alrededor sin comprender dónde estaba. Intentó mover la cabeza. No pudo. Anastasia habló con voz tranquila. Artemio. Está en el hospital. La cirugía salió bien. No intente hablar. Tiene un tubo que le ayuda a respirar. Los ojos del paciente comenzaron a recorrer la habitación. Finalmente encontraron a Flor. Ella se acercó despacio. Las lágrimas caían sin detenerse. Estoy aquí. Todo está bien. Artemio quiso levantar la mano. Solo logró mover ligeramente los dedos. Flor lo sujetó con delicadeza. No hagas esfuerzo. Ya habrá tiempo para conversar. Los ojos de Artemio se llenaron de lágrimas. No podía pronunciar una sola palabra.
Pero aquella mirada decía mucho más que cualquier discurso. Daniel también se acercó. Papá. Perdóname. No vuelvas a asustarnos así. Artemio dirigió lentamente la vista hacia su hijo. Con enorme dificultad consiguió apretar apenas su mano. Fue un gesto pequeño. Casi imperceptible. Pero suficiente para borrar la pesada culpa que Daniel había llevado durante aquellos días. Padre e hijo permanecieron mirándose en silencio. No hacían falta más explicaciones. Gustavo observaba la escena desde unos pasos atrás. Anastasia sonrió discretamente. Lo lograron. El cirujano negó con humildad. Lo logramos todos. Los médicos. Las enfermeras. Y esa familia que nunca dejó de acompañarlo. Mientras hablaban, Artemio volvió a cerrar lentamente los ojos. Esta vez no era consecuencia del agotamiento extremo. Simplemente necesitaba descansar. Su cuerpo iniciaba un largo camino hacia la recuperación. Aunque todavía quedaban muchos días de tratamiento, por primera vez desde aquella madrugada del accidente, la habitación de terapia intensiva dejó de sentirse como un lugar dominado por la incertidumbre. Ahora, entre el sonido constante de los monitores y las manos entrelazadas de una familia reunida, comenzaba a abrirse el camino hacia un nuevo comienzo. El paso de los días transformó lentamente el ambiente de la unidad de terapia intensiva. Las alarmas constantes fueron desapareciendo. Los medicamentos comenzaron a disminuir. El respirador dejó de ser indispensable. Una mañana, Anastasia retiró cuidadosamente el tubo de ventilación mientras Gustavo observaba atentamente cada reacción. Respire despacio, Artemio. Eso es. Muy bien. Artemio tosió varias veces. El esfuerzo le arrancó algunas lágrimas. Después consiguió respirar por sí mismo. Era la primera vez desde el accidente que el aire entraba en sus pulmones sin ayuda de ninguna máquina. Flor, que observaba desde la puerta, no pudo contener el llanto. Daniel la abrazó. Ninguno imaginó que un acto tan cotidiano como respirar pudiera convertirse en un motivo de celebración. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños triunfos. Primero consiguió sentarse sobre la cama. Después logró mover las piernas. Más tarde dio sus primeros pasos apoyado en un andador mientras una fisioterapeuta caminaba a su lado. Cada movimiento parecía una montaña imposible de escalar. Pero Artemio nunca dejó de intentarlo. Al terminar cada sesión quedaba completamente agotado. Aún así, cuando Flor le preguntaba si quería descansar un día, él respondía con una leve sonrisa. Mañana caminaré un poco más. Su voz todavía era débil. Pero conservaba la misma serenidad de siempre. Una tarde, Gustavo entró a la habitación para realizar la revisión habitual. Encontró a Artemio sentado junto a la ventana. Observaba cómo la lluvia caía lentamente sobre el jardín del hospital. ¿Cómo se siente hoy? Artemio sonrió. Como si hubiera vuelto a nacer. Gustavo revisó cuidadosamente la cicatriz. La recuperación avanzaba mejor de lo esperado. Los estudios son favorables. Si todo continúa así, pronto podrá regresar a casa. Flor llevó ambas manos al rostro. Aquellas palabras parecían un sueño. Doctor. Nunca vamos a encontrar la manera de agradecerle. Gustavo negó lentamente. No me agradezcan solo a mí. Todo el equipo trabajó sin descanso. Anastasia. Las enfermeras. Los residentes. Cada uno puso una parte de sí mismo para que este momento fuera posible. Artemio observó al cirujano con profunda emoción. Aún así. Usted decidió no rendirse cuando parecía imposible. Gustavo permaneció en silencio.
Aquella frase removió recuerdos que había guardado durante años. Hubo una época en la que pensé abandonar la cirugía. Después comprendí que mientras exista una posibilidad, por pequeña que parezca, vale la pena seguir luchando. Ambos hombres se miraron durante unos segundos. No hacía falta añadir nada más. 2 semanas después llegó el día esperado. El personal de enfermería preparó el alta médica. Anastasia entregó las últimas indicaciones. Nada de esfuerzos. Rehabilitación constante. Medicamentos puntuales. Y volver en una semana para revisión. Flora sentía mientras tomaba notas cuidadosamente. Daniel cargaba una pequeña maleta. El ambiente era completamente distinto al de aquella madrugada en que habían llegado corriendo al hospital. Entonces predominaban el miedo y la incertidumbre. Ahora las sonrisas ocupaban el lugar de las lágrimas. Antes de abandonar la habitación, Artemio pidió unos minutos. Miró lentamente cada rincón. Aquellas paredes habían sido testigos del dolor más profundo. También del renacimiento de toda su familia. Al salir al pasillo, médicos, enfermeras y camilleros que habían participado en su atención se acercaron para despedirse. Mariela fue una de las primeras. Nos dio un gran susto. Artemio sonrió. Prometo no repetirlo. Las risas rompieron la tensión. Anastasia abrazó discretamente a Flor. Ahora les toca escribir una historia mucho más tranquila. Flor respondió con lágrimas de felicidad. Eso haremos. Antes de abandonar el hospital, Artemio pidió detener la silla de ruedas frente al quirófano donde todo había comenzado. Las puertas permanecían cerradas. Las mismas luces. El mismo letrero. Todo parecía igual. Y, al mismo tiempo, todo era diferente. Gustavo se acercó. ¿Sucede algo? Artemio observó aquellas puertas durante unos segundos. Aquí dejé una parte de mi vida. Y también recuperé otra. El cirujano asintió en silencio. Comprendía perfectamente el significado de esas palabras. Semanas más tarde, Artemio caminaba lentamente por el parque tomado de la mano de Flor. El aire fresco llenaba sus pulmones. Los árboles se mecían con la brisa. Los niños jugaban cerca de una fuente. Daniel los observaba desde una banca mientras sonreía. Aquella discusión ocurrida antes del accidente parecía haber quedado muy lejos. Padre e hijo ahora compartían largas conversaciones. Reparaban juntos el automóvil. Preparaban el asado pendiente. Aprovechaban cada oportunidad para decir aquello que antes daban por sentado. Una tarde recibieron una invitación del hospital para asistir al aniversario del servicio de cirugía. Artemio aceptó sin pensarlo. Durante la ceremonia pidió la palabra. Se puso de pie lentamente. Observó a los médicos, enfermeras y residentes. Después habló con voz firme. Muchos creen que un hospital está lleno únicamente de enfermedad. Yo descubrí algo distinto. Aquí conocí personas que trabajan cuando otros descansan. Personas que cargan el dolor de familias que apenas conocen. Personas que luchan cada día sin saber cuál será el resultado. Miró directamente a Gustavo y Anastasia. Gracias por regalarme tiempo. Tiempo para seguir siendo esposo. Tiempo para seguir siendo padre. Tiempo para seguir viviendo. El auditorio entero permaneció en silencio. Después comenzó un largo aplauso. Gustavo bajó discretamente la mirada. No le gustaban los reconocimientos. Pero aquella vez comprendió que no aplaudían únicamente una cirugía. Celebraban el esfuerzo colectivo de un equipo que nunca dejó de creer en la vida. Mientras Artemio salía del hospital acompañado por Flor y Daniel,
el sol iluminaba el mismo edificio que semanas atrás había recibido a una familia destrozada por el miedo. Ahora abandonaban ese lugar unidos, conscientes de que la existencia podía cambiar en un solo instante y de que cada nuevo amanecer era un regalo que merecía vivirse plenamente. Y así, una historia que comenzó entre la incertidumbre de un quirófano terminó recordándoles a todos que, incluso en las noches más oscuras, siempre existe una razón para seguir avanzando. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.